Bueno, pues este es el cuarto y último vídeo en el que trataremos de explicar la teoría filosófica de Platón. Concretamente nos centraremos en la teoría política, en la que Platón, digamos, resume y recoge sistemática y sintéticamente toda su filosofía para aplicarla a la verdadera finalidad de su pensamiento, que es una finalidad política. Repasando brevemente lo que hemos visto en los tres vídeos anteriores, hemos visto que Platón divide la realidad en dos partes: mundo sensible, mundo inteligible, que el más verdadero es el inteligible, donde se encuentran las ideas, que para de verdad tener un conocimiento de la realidad debemos, que es episteme, debemos conocer el mundo inteligible, porque un verdadero conocimiento solo puede ser de las ideas, no puede haber un conocimiento verdadero del mundo sensible. El conocimiento verdadero es el conocimiento del mundo inteligible. Por otra parte, que nuestro alma se divide en parte racional, irascible y concupiscible, que es la parte racional la que verdaderamente puede conocer las ideas y la que debe gobernar todo nuestro comportamiento humano. Que la parte racional, al conocer las ideas, lo que está haciendo realmente es recordar el mundo inteligible en el que vivió antes de nacer, y que por culpa del cuerpo se ha perdido esa información y tenemos que recuperarla, recordarla, la teoría de la reminiscencia o de la anamnesis. Y que por último, si queremos realmente comportarnos bien, pues nuestro alma racional debería ser sabia, ya que, según la teoría ética de Platón, solamente puede actuar bien los sabios, y cuando somos sabios, actuamos forzosamente bien, somos sabios, somos santos. Aquí se aplicaría la teoría ética de Platón y la llevaríamos a la teoría política. De esta manera, de la misma forma que Platón decide o determina que existen tres partes en el alma, también considera que existen tres partes en la sociedad. Toda sociedad está dividida en tres partes. Del mismo modo que la parte racional es la que debe dominar a la parte irascible y concupiscible, los gobernantes deben poseer alma racional y por tanto deberían gobernar a las otras partes de la sociedad. Pero antes de explicar la teoría que Platón ya propone definitivamente, vamos a centrarnos en los sistemas políticos que existían previos a la teoría filosófica de Platón, y cómo estos sistemas, según Platón, se siguen uno tras otro, formando una especie de círculo vicioso en el que nunca se consigue una sociedad justa y perfecta. Para Platón, lo originario, lo principal, lo primordial, al principio de los tiempos, el ser humano está gobernado por una timocracia, esto es, el gobierno de los militares. Lo normal es que las personas que tienen la fuerza, las armas, el poder, por tanto, físico, son los que dominan en una sociedad. Sin embargo, conforme estas personas poderosas van adquiriendo el control de la sociedad, sus hijos van más o menos heredando ese poder, pero sus hijos ya no son tan fuertes, ni son tan habilidosos, ni son la nobleza guerrera, sino que son gente simplemente rica, adinerada, que ha nacido en clases altas y que son los que van tomando poco a poco el poder, hasta que realmente el poder ya no está en gobierno de los militares y de los poderosos, sino en el gobierno de los ricos. De la democracia, por tanto, se suele pasar a una oligarquía. Sin embargo, cuando los oligarcas mandan y resulta que los oligarcas, los ricos, no son ya los fuertes, el pueblo, que se da cuenta de que está siendo sometido por un grupo de personas que mandan sin ningún tipo de legitimidad sobre ellos, se rebela contra la oligarquía, se rebela contra el poder de los ricos y forma y constituye la democracia, que es el gobierno del pueblo, de la masa, de toda la población, la que toma las riendas de su destino. Sin embargo, por aquello que pasó con Sócrates, Platón desconfía de la democracia. Considera que la democracia, aunque sea el pueblo el que mande, no es por eso más justa, ya que el pueblo, al ser ignorante, puede perfectamente cometer injusticias. De hecho, condenaron a muerte a Sócrates. De ahí que Platón considera que la democracia terminará por convertirse en una especie de anarquía. Cada cual querrá hacer lo que quiera, no habrá orden, no habrá leyes, no tiene por qué haber justicia. No tiene por qué haber equidad, no tiene por qué haber libertad. Realmente en una democracia, al mandar el pueblo, al mandar la mayoría, se podría considerar que es la dictadura de la mayoría, pero no una libertad para todo el mundo. De ahí que, visto el descontrol y el desconcierto que en algunos casos se puede producir en la democracia, aparecerá alguna persona que quiera salvar a su país, los que denominamos en España salvapatrias, y probablemente dará un golpe de estado y se impondrá la tiranía, que es el gobierno de uno solo, de un tirano. Pero claro, la tiranía muchas veces constituye el poder de una persona, como digamos, como un gran imperio, como un emperador o como un dictador, y sin embargo las personas que siguen detentando el poder son los militares. Probablemente los militares son los que han ayudado al tirano a dar el golpe, y en un momento determinado los militares podrán considerar
que no tienen por qué obedecer al tirano cuando son ellos los que mantienen al tirano en el poder. Por lo cual, de la tiranía con facilidad se volverá a pasar al gobierno de la timocracia, o sea, al gobierno de los militares, que posteriormente volverá a hacerse más suave, se volverá a, digamos, a acomodar en el poder y volverán a gobernar los ricos, el pueblo se volverá a revolver contra esa injusticia e intentará recobrar el poder, se volverá a imponer la democracia y así estaremos pasando de uno a otro, de un sistema político a otro, cada cual injusto a su manera, cada cual falto de equidad y de libertad a su manera, y por tanto nunca saldremos de este círculo vicioso a menos que hagamos lo que Platón propone, que es romper ese círculo vicioso y establecer una especie de teoría de sistema político absolutamente cerrado, donde no sea posible el cambio, sino que siempre siga gobernándose de la misma manera, que es a través del gobierno de los filósofos, porque los filósofos son quienes han conseguido alcanzar el conocimiento del bien. Los filósofos son sabios, en el caso de que lo consigan, por supuesto. Y una vez conseguido el conocimiento del bien, la persona será máximamente sabia, será capaz de gobernar perfectamente su alma, de conocer perfectamente cuál es la justicia y de esa forma a la fuerza actuaría bien, de tal forma que el gobierno de los filósofos sabios, del filósofo rey que denomina Platón, sería el gobierno perfecto de la sociedad. El resto de la sociedad deberá estar organizada de la misma forma que está organizado nuestro cuerpo. Las personas en cuyo alma predomine el alma concupiscible, porque todas las personas tienen los tres tipos de alma, concupiscible, irascible y racional, pero hay personas en las que predomina más una de ellas, hay personas más concupiscibles o hay personas más irascibles. Las personas que sean más concupiscibles estarán destinadas de nacimiento a la clase social de productores. Ellos se encargarán de la producción, de la fabricación, de la artesanía, etc. Las personas, la parte de la sociedad en cuyo alma predomine más la parte irascible, serán destinados también por naturaleza, de nacimiento, a ser los guardianes de la sociedad. Mientras que aquellas personas cuyo alma predomine en la parte racional, serán destinados a ser gobernantes. La dificultad del sistema platónico no es si este sistema funcionaría o no funcionaría en la realidad. Platón intentó ponerlo en práctica en Siracusa con Dionisio y con su hijo Dionisio el joven, Dionisio el viejo y Dionisio el joven, y ambos intentos de poner en práctica su teoría política salieron fallidos totalmente. Tanto es así que llegaron a tomar preso a Platón y a venderlo como esclavo. Tuvo que ser liberado por unos amigos, puesto que Platón pretendía que los gobernantes no tuviesen riqueza, viviesen en una especie de monasterio o en una especie de vida monacal, sin familias, sin propiedades, dedicándose solo a la vida contemplativa, al gobierno justo, y eso ningún rey estaba dispuesto a aceptarlo. De hecho, Platón tuvo que desistir de intentar imponer su sistema político y montó la famosísima academia donde él daba clases de filosofía y pues se resignó a que en un futuro quizá su sistema pudiese implantarse, pero desde luego no en la Grecia que él conoció. No obstante, él tenía algunos recursos para decir cómo es posible organizar esta sociedad. Él decía, todos los niños desde pequeños deberían ser recogidos en una especie de orfanatos sociales, incluso los hijos de los ricos, de los pobres, de los ignorantes y de los sabios, los hijos de toda la sociedad, hijos e hijas. De ahí que Platón sea considerado uno de los primeros feministas de la historia. Una vez reunidos en estos orfanatos comunes, serían observados por los maestros, por las nodrizas, por los pedagogos, y empezarían a ser discriminados según sus capacidades anímicas del alma o intelectuales. Y ahí es donde se empezaría a ver cuál es la predominancia del alma de uno y otra persona. Aquellos que fueran ya predominando de pequeños al mundo concupiscible, se les metería en una especie de ciclos formativos profesionales para que se dedicaran ya a ser productores. Los que tuviesen un alma irascible, se les dedicaría ya a un estudio superior y al ejercicio del ejército. Todos los demás irían al ejército. Y una vez superado ciertas fases, ya por la edad de 40 años o más, volverían a esa especie de orfanato y volverían ya a ser enseñados de la filosofía. Y solo aquellos que fuesen capaces de conocer el bien y de alcanzar el conocimiento máximo del mundo de las ideas, serían dedicados a gobernantes. Probablemente, dice Platón, ninguno de ellos querría gobernar, puesto que los sabios no aspiran a tener riquezas, fama, poder, sino que querrían simplemente estar en la contemplación del bien, de su verdad, de su filosofía. Sin embargo, están obligados a gobernar. Los filósofos, los sabios, deberían estar obligados a gobernar porque han alcanzado su sabiduría gracias al estipendio, gracias al esfuerzo económico de la sociedad que les ha
otorgado la capacidad de aprender, la capacidad de alcanzar la sabiduría, y ahora deben a la sociedad el favor de devolver a esa sociedad todo lo que ellos han aprendido, aplicándolo y haciendo leyes justas que todos estarían obligados a obedecer. De esta manera, una sociedad en la que los más concupiscibles son los que producen, los más irascibles son los que protegen y los más racionales son los que gobiernan y hacen las leyes, sería una sociedad perfecta, en la que no cabría la injusticia ni el mal, puesto que los gobernantes, al ser sabios, serían también forzosamente santos y buenos. Creemos que con esto se termina el conocimiento básico de Platón. La aplicación de su pensamiento estaría, digamos, muy bien resumida en lo que se conoce como el mito de la caverna o la alegoría de la caverna, pero este quizás sería ya material para un nuevo vídeo. Espero que les haya servido para tener unas nociones básicas del pensamiento de Platón. Un saludo.